Pueden tomar asiento. Bienvenidos una vez más y feliz Navidad. Es un gozo poder estar aquí en este día del Señor que nos ha dado este hermoso clima en el que tenemos. Le damos gracias a Dios que podemos estar aquí regocijando. La razón de que nos reunimos, ¿verdad? Es que sabemos que Cristo nació, el Salvador nació y resucitó. Y venimos y celebramos ese nacimiento. Venimos a celebrar que servimos a un Dios vivo que resucitó y venimos a regocijar que pronto viene. Él ascendió y sabemos que Él vendrá una vez más como ha prometido. Hemos tenido nuestro tiempo de Adviento y el punto central para mí de Adviento es escuchar que Jesús mismo en su palabra nos dice por qué vino a este mundo esta primer Navidad. Quizás sabemos que no es exactamente este día, pero sabemos de que vino una Navidad, esa primer Navidad. En Juan, capítulo 8, versículo 37, vemos que es por ese propósito, dice nuestro Señor Jesucristo, he nacido o ha venido hasta este mundo para ser testigo de la verdad, ¿verdad? Mateo 5, vemos que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él no vino a deshacer la ley, ¿verdad? Ni los profetas, sino vino a cumplir la ley. Y vemos que en Juan capítulo 12 nos dice que para este propósito he venido a esta hora cuando Él anunció su muerte a los discípulos y le dice al Padre, glorifica tu nombre. Y esta mañana nuestro texto se encuentra en Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Una invitación de Navidad para todos, o para pecadores, más bien, correcto. Por los siglos, comentaristas y teólogos y gente alrededor del mundo por muchos siglos ha puesto este texto como el llamado o la invitación a pecadores. Esta mañana la invitación de Navidad para todos pecadores. Y vemos que en nuestro texto aquí vamos a ver el propósito del por qué vino y qué invitación está haciendo a los pecadores. En Lucas capítulo 31 nos enseña que los que no necesitan a un doctor, ¿verdad? No van a ir con un doctor, pero sino aquellos que están enfermos. Ese es el punto de lo que vamos a ver. Pero quiero dar un poquito de historia de lo que está pasando aquí en nuestro texto, Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Espero que esto nos ayude. Lo que está sucediendo aquí es que hay una fiesta, hay un banquete, ¿verdad? Hay un party que está pasando aquí. Y Leví es un colectador de taxas que ahora tiene un nuevo amo. Y él responde al llamado, a la invitación de Cristo, cuando Cristo le dice, sígueme. Y ahora Leví es un convierto nuevo y la primera cosa que hace es, con mucho gozo, invita a un grupo grande de colectadores de taxas como él, de pecadores, siempre el colectador de taxa, y los pecadores iban juntos, ¿verdad? En la sentencia los veían a los taxistas o colectadores de taxas, los veían como pecadores. Y aquí Leví abre su hogar y nos dice el texto y que había había otros, y ahí en otros estaban los escribas y los fariseos. Y los escribas y los fariseos ahí en esa fiesta, en ese banquete, estaban quejándose con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque él decía, ¿por qué Jesús come con esta gente, estos colectadores de taxas, estos pecadores? ¿Por qué? ¿Verdad? Los taxistas, como te digo, estos colectadores de taxas eran, en esos días, los veían como gente corrupta. Eran gente traidora porque muchos de ellos eran judíos que colectaban taxas y oprimían a su propia raza. Estaban ellos colaborando con el imperio romano.
y siempre tomaban aquí un poquito para la bolsa y los taxaban, les ponían taxas más grandes para que sus bolsillos se llenaran. Esta era un trabajo o una profesión que traía mucho dinero, pero era una profesión que venía con consecuencias. Los judíos los veían como perros, los veían como menos que perros a ellos. Obviamente ese era el negocio de Mateo, él tenía ahí su puesto, ¿verdad? Y ellos eran despreciados, ¿verdad? Entonces, basado en lo que vemos aquí, los únicos amigos que pudo haber tenido Leví es colectadores de taxas y puros pecadores, pura gente que era considerada mala. Esos eran los únicos amigos que podían tener porque nadie más quería asociarse con ellos en esa sociedad. Pero vemos aquí una vida cambiada. Leví era una persona cambiada. Había conocido a Cristo y Cristo había volteado su mundo al revés. Entonces ahora, como seguidor de Cristo, él quería nada más que compartir lo que él había hallado en Cristo. Eso era su deseo. Entonces, pero los líderes religiosos y los fariseos y los escribas, en su mente, ellos veían a la persona del Mesías como santa, como él clamaba ser santo, ¿verdad? Y ellos mismos en sus mentes decían, o sea, ¿cómo una persona santa viene a juntarse con gente pecadora como esta? Los que gente veía y los veía como nada. Nuestro Señor Jesucristo vemos que entiende esa actitud y responde a esta actitud y dice, mira, la razón en la que la misión para que yo vine a este mundo, la misión que el Padre me trajo, me envió a este mundo, empieza a enseñarnos la misión, la razón en la que nació. Dice, no vine para los justos, sino vine para los pecadores, para que se arrepientan. La Navidad pasó para que nuestro Señor Jesucristo podría llamar o invitar a pecadores al arrepentimiento. Vamos a leer nuestro texto ya con esa historia detrás y comenzamos en el versículo 27. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo, se levantó y lo siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué comáis y bebáis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que has venido a estar con nosotros sobre tu nacimiento, Señor, que caminaste a esta tierra, Señor. En esa Navidad naciste y caminaste, Señor, en esta tierra. No fue una leyenda, no fue una historia, sino tú, Señor, como el Cordero perfecto, fue a la cruz del Calvario para pecadores, Señor, como nosotros. Señor, esta mañana te pido que nos des entendimiento de lo más alto, que el Espíritu Santo, Señor, pedimos al Espíritu Santo, Señor, que venga y mueva nuestros corazones, que nos dé entendimiento, Señor, de tu palabra, porque, Señor, este es el centro de la cristianidad, este es el centro de nuestra fe, Señor. Y te pido que nos ilumines, Señor, que nos puedas enseñar, Señor, porque tú eres aquel Espíritu, Señor, que nos da entendimiento. Que todo esto, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos una invitación y pues todo lo que hice es, le puse una invitación navideña, ¿verdad? Cristo
nació como fue profetizado, ¿verdad? Los profetas dijeron que iba a pasar. Nació sobre una virgen, Emanuel, Dios con nosotros. Aquí tenemos a Jesús totalmente 100% hombre y totalmente 100% Dios, dando una invitación aquí en nuestro texto esta mañana. Esta es una invitación. Y podemos notar, si notan aquí, dice una anotación aquí, Jesús no era el único que estaba invitando. Noten eso. Nuestro Señor Jesucristo no era el único que estaba invitando. Si vemos el versículo 29, aquí implica que ahora su nuevo seguidor también estaba imitando a su amo y estaba haciendo lo mismo. Cuando él vino a Cristo, cuando él sigue a Cristo, ser cambiado él para siempre por Cristo, Leví invita a todos sus amigos publicanos, a todos los colectadores de taxas, a todos sus amigos, los invita y dice que a un gran banquete abre su hogar. Obviamente, este era un hombre que tenía mucho dinero porque era una casa amplia y no es como ahora, hermanos, que podemos tener aquí en tu hogar llega la gente y me cayó familia, me cayó gente, ordenas pizzas de $5 y unas cocas y ya puedes darles de comer. No era tan fácil así en ese tiempo. No había hieleras, no había pizzas, no había nada de eso. Esto se tomaba tiempo, se tomaba siervos, se tomaba mucho dinero, se tomaba tener hospitalidad para abrir tu hogar. Se tomaba no avergonzarse del evangelio. Él quería introducirlos al Cristo que él necesitaba y sabía que todos sus amigos y todos alrededor lo necesitaban. Y no pensó en dinero, no pensó en carrera. Él lo dejó todo para poder seguirlo. Se sostenió, pero ya su vida no era su negocio, su trabajo, su vida era diferente, había cambiado. No era una persona floja, sino Leví tuvo que sostenerse, pero ya dejó todo para seguir a su amo, en el sentido de que todo lo que era en este mundo ya no lo importaba. Primer lugar vino a ser su amo y lo siguió. Dice que era un banquete grande, porque él quería que todos conocieran a este Cristo. Y nuestro pasaje nos lleva a la razón por esta temporada. Nos lleva a una invitación por la razón en que Cristo nació esa primer Navidad. Esto es lo que la venida de nuestro Señor Jesucristo se trata de esto. Aquí está la prueba. En el versículo 32 vemos aquí la razón en la que vino. Y respondió Jesús y le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y la razón que dice, no vine a llamar o a invitar a los justos, sino vine a llamar y a invitar a los pecadores al arrepentimiento. Cristo nació para traer este llamado, para traer esta invitación. Sí, la Navidad es una gran invitación de Dios Padre. Y esta mañana mi oración es de que podamos nosotros contestar esta invitación particular que se está dando esta mañana. Que lo hagamos, no nomás que la aceptemos en particular, sino que no la contestemos, sino que tengamos la misma gozo, la misma iniciativa que tuvo Leví en este pasaje. ¿A quién está invitando, hermanos? Es obvio. Esta invitación se extiende a aquellos que están enfermos. No vine para el justo, sino vine para los pecadores al arrepentimiento. Los fariseos y los escribas no les gustaba a quién estaba invitando Cristo. Porque estos eran líderes religiosos prominentes, sus vidas eran basadas en obediencia, obras, requisitos morales, leyes y tradiciones de sus padres.
Eran basados en estas cosas y en sus mentes. Ellos veían, este Mesías debía de haber venido como gente buena como yo. En sus mentes, ellos no estaban enfermos. Ellos no necesitaban doctores. Ellos no eran tan pecadores en necesidad de un Salvador. Pablo lo dijo. Cristo murió por los impíos. Romanos 5:6. No pienses que estás enfermo, no vas a ir al doctor. No vas a recibir ayuda. Los fariseos tenían un cáncer espiritual terminal, o sea, trágico. Pero ellos pensaban que estaban saludables. Ellos pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que en sus mentes pensaban que estaban saludables. Pero los publicanos no tenían ninguna ilusión de que no eran pecadores. Los publicanos sabían que eran pecadores, sabían que estaban enfermos, y muchos de ellos eran pecadores terribles, se miraban como tan terrible que se miraban sin esperanza, más allá del alcance de Dios. Se miraban ellos como pecadores terribles, sin esperanza, más allá del alcance de Dios, pero Cristo Jesús vino a hacerlo claro, vine para gente como ellos. Vine a salvar a los pecadores que necesitan un Salvador desesperadamente. No tengo yo ningún problema con el diagnóstico. No tengo nada que decir en contra del diagnóstico que los fariseos y los escribas tenían hacia los publicanos, porque era correcto. Pero el diagnóstico que tenían para ellos mismos estaba muy mal y equivocado. Sí, Leví y sus amigos eran pecadores, pero ellos no. No estamos enfermos, no necesitamos a un doctor, no somos perfectos, pero no somos como ellos. Mi vida no es tan mala como aquel, como allá. Mira, ese sangra pecado. Yo soy bueno, yo obedezco, yo sigo leyes, yo sigo tradiciones, yo soy una buena persona. Y Cristo dice, no, pues, olvídate. La diferencia principal entre Leví y los fariseos era reconocimiento de sus pecados y la necesidad de un Salvador. Leví y los religiosos, los dos eran pecadores, los dos tenían una necesidad de un Salvador. Pero la diferencia era que Leví estaba él consciente de su pecado. Él estaba consciente que estaba él desesperadamente en necesidad de un Salvador. Esa era la diferencia. Jesús nació en esa Navidad para hacer esta invitación. Y se la extiende a cada uno, aquel pecador. Se la extiende a todo pecador. Él vino como un doctor espiritual para todo aquel que está enfermo del pecado. Vino a extender esa invitación a un mundo caído, lleno de gente perdida. Y eso quiere decir algo, hermanos. Eso quiere decir que vino a llamarte y a invitarte a ti. Porque aquí están las malas noticias. Aquí están las malas noticias. Tú eres un pecador y yo también. Jesús nació esa primera Navidad para invitarnos a responder en fe en Cristo. Es una invitación al trabajo de la cruz.
Él nació esa primer Navidad para personalmente traerte una invitación a cada pecador de Dios. Entonces, ¿a qué nos está invitando? Bueno, aquí nos dice, Dios nos está ofreciendo una invitación al arrepentimiento. Vine no a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir un cambio de mente total. Quiere decir que uno se voltea hacia una nueva vida, se voltea a una dirección nueva moral, un arrepentimiento que confronta el pecado, no importa qué tan feo y horrible sea ese pecado. Un arrepentimiento ve el pecado y lo odia y corre opuesto al pecado. Un arrepentimiento que llora por el pecado. Y no nomás no está bien con el pecado, pero busca dejar el pecado. Pero aquí está la segunda parte sensual del arrepentimiento. La segunda parte del arrepentimiento es que no nomás hay que hacer esto y voltearnos del pecado, sino hay que voltearnos hacia Cristo. Necesitamos no nomás voltearnos del pecado, sino necesitamos voltearnos hacia Cristo. Lo primero que le dijo Cristo a Leví no fue arrepéntete, fue sígueme. Sígueme. Muchas veces hay un arrepentimiento. Vemos la Biblia, vemos cosas religiosas, dominaciones, religiones. Estamos en un estado de nuestras vidas, podemos estar en una temporada joven, una temporada más, nos estamos haciendo más viejones. Cada temporada trae un sentimiento. Y podemos ver esto y vemos una Navidad, vemos la palabra de Dios, vemos la iglesia, vemos la religión y lo vemos como, ¿sabes qué? Me afecta mucho este peso. Me siento mal, necesito parar de comer porque hay consecuencias de esta comida. Hay consecuencias de traer este peso, hay consecuencias de que no estoy viviendo una vida saludable y entre más vivo, entre más edad tengo, más complicación se pone en el estilo de vida en la que estoy viviendo. O sabes que tengo que cambiar mi vida, mis relaciones con mi cónyuge, con mis hijos. Entre más tiempo pasa, más difícil se pone, menos paz tengo. Tengo que cambiar mi vida, tengo que estar más organizado porque estas finanzas me están comiendo. Siempre hallo que estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca me alcanza. Necesito una disciplina, necesito acercarme a las cosas buenas. Ya es tiempo de arreglar cosas en mi vida y viene un arrepentimiento porque queremos una vida mejor. Y comenzamos a tratar de movernos del pecado hacia buenas morales. Verdaderamente no hay arrepentimiento porque nunca te has sometido o nunca has verdaderamente seguido a Cristo. Hay arrepentimiento, pero no hay seguimiento a Cristo. Sígueme. Deja todo, vente. Hermanos, estaba platicando de un incidente que pasó, que conocemos todos, que una troca de esas de FedEx o UPS, un hombre, accidentalmente le pegó a una niña de 7 años, se bajó y no quiso que la reportara, no quiso que lo reportaran. Y la niña le dijo, voy a acusarte con mis papás, y él la agarró, le pegó, la metió a la troca y se la llevó y una hora después la hallaron muerta la niña. El problema de él no era que se encontró con esa niña, el problema de él ya lo traía en su corazón. Y ahora ese problema que tiene, que no quería perder su trabajo, su estilo de vida, lo que sea que estaba pensando, que se le hizo más importante que una vida de una niña en ese mismo momento. No tenía récord, no era
hombre malo necesariamente, pero el corazón es malo, hermanos. Sin Cristo es malo. Sin un nuevo corazón es malo. Y ahora él está muy arrepentido, hermanos. Pero que si nos podamos salir con la nuestra. Que si puedes comer todo lo que tú quieras y nunca engordar y nunca tener colesterol y diabetes, puedes ser un glotón con una licencia para pecar. Que si te puedes escapar de tus fantasías de que no te van a pescar. Que si te puedes escapar de esas cosas. Entonces el arrepentimiento no viene porque de verdad entiendes seguir a Cristo, sino el arrepentimiento viene por las consecuencias que hay en la vida, en el pecado, en las cosas malas. De esta segunda parte del arrepentimiento es bien importante, porque cuando verdaderamente volteamos y no seguimos a Cristo, pero volteamos a unos morales mejor, verdaderamente no arrepentidos, porque no estamos volteando hacia Cristo, no estamos siguiendo a Cristo. Cristo dijo, ¿para qué me llamas Señor si no me obedeces? Vimos una vida donde, Señor, hasta aquí llegué. Lo obedecemos, pero nomás aquí. Y escogemos en qué vamos a obedecer y en qué no vamos a obedecer. Y ese no es la regeneración, ese no es el llamado, ese no es la invitación, ese no es el resultado de lo que vemos en la vida de Leví en una salvación saludable, en un arrepentimiento saludable. Por eso muchas veces cuando no hacemos esta segunda parte que es esencial y seguimos a Cristo, lo hallamos muy difícil o imposible vivir la vida cristiana. El arrepentimiento es volteándonos del pecado y volteándonos hacia Cristo, hacia su gracia, a escuchar su invitación y entender nuestra condición, saber necesito un Salvador y lo seguimos, y después su gracia y el trabajo de su magnífica gracia se manifiesta en la vida que vivimos para la gloria de Dios. Lo seguimos porque estamos desesperadamente sin esperanza y vemos nuestra condición, y cuando lo seguimos comenzamos a crecer más en su gracia y más somos transformados en obediencia. No nomás modificar tu comportamiento. Hay mucha gente mejor que yo que hacen y se portan mucho mejor. Le dan a los pobres, hacen cosas que, wow, te quedas, wow, pero no tienen el seguimiento a Cristo. Es un llamado en compañerismo a Él. Una vida en la que crecemos más y más, emplaciendo o traerle placer o traer lo que es bueno para Dios. Porque nuestro problema principal es una enfermedad en el alma. Hemos quebrado las leyes de Dios, somos quebradores de leyes de Dios y continuamos haciéndolo. Escogemos hacerlo. Escogemos hacerlo. Estamos desesperadamente en necesidad de la misericordia de Dios. Y quiero que noten algo aquí en nuestra historia, en nuestro texto, aquí en este ejemplo de una conversión. Podemos ver la conversión de Pablo, podemos ver las conversiones, y todos tienen algo similar. Y si acaso has sido convertido tú, entonces tu vida ha cambiado y ha habido una conversión similar. Si de verdad has sido convertido, y quiero que notas que Jesús es aquel que tomó la iniciativa. Cuando fue él a Leví no lo buscó a él, sino ¿quién lo buscó? Cristo lo buscó a él. Y aquí una palabra bien importante, porque este texto explota y no puedo darles todo. Me tardaría unos 3, 4, 5 sermones aquí en pero dice aquí, y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. La palabra
que se usa aquí es gaze. Se quedó él, la palabra griega es se quedó, ¿cómo se dice? Su vista se quedó en él. Cuando vamos al rancho, vamos a un lugar bonito, hermoso, nos quedamos así, viendo. No fue algo así simple, sino hubo un contacto que Cristo tuvo hacia él. Cristo es el que lo buscó a él. La escritura es clara que ni uno busca a Dios hasta que Dios no venga detrás de ti. Ni uno busca a Dios, ni uno es justo. Romanos 3, 10 al 11. Jesús dijo que nadie viene hacia mí, al menos que el Padre que me mandó lo traiga a mí. Juan 6, 44. Dice él que tú no me escogiste a mí, sino yo te escogí a ti. Juan 15, 16. Porque somos gente que estamos muertos en nuestras iniquidades. Estamos muertos en nuestras ofensas, estamos muertos en nuestros pecados, Efesios 2:1. No podemos decidir seguirlo hasta que Él no nos dé una nueva vida de nuestros corazones muertos y nos dé corazones vivos de carne, que nos traiga de espiritualmente estar muertos a espiritualmente estar vivos. La diferencia en la vida de Leví y la razón en que hubo una respuesta tan radical que dejó su vida de ser una persona que nomás para él, vivía para él, que paró de ser esa persona que él era antes y fue a ser una persona que tenía una vida que seguía a Cristo. No era por la decisión que hizo Leví que lo cambió, sino era por la palabra y el llamado poderoso a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra poderosa, cuando Cristo te llama, hay un impacto en tu vida. Primera de Timoteo 1:15. Esa es la buena noticia, hermanos, que Cristo vino a este mundo a salvar pecadores. Aunque seas un terrible pecador como Leví, que se veía la corrupción. Todos sabían que eran corruptos. Todos sabían lo que estaba pasando. O a lo mejor es un pecador justo como Pablo, que él era bueno. Él no tenía necesidad. Él era un hombre detrás de Dios. Pensaba. Si hay esperanza para un Leví con el pecado por afuera, o un Pablo con el pecado por adentro, hay esperanza para nosotros, hermanos. Cristo no vino para llamar al justo, pero vino a llamar a pecadores. La Navidad nos invita, a ti y a mí, a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Pablo dijo, ¿verdad? A cualquier persona que siga a Cristo, nueva criatura es. Cuando tú vienes a Cristo, Él te hace nuevo. Es un regalo hermoso y grande que ofrece Dios esa primer Navidad. Es el regalo más grande que podamos recibir. Eso es lo que Dios te está invitando. Eso es lo que Cristo nos está invitando. Una invitación al arrepentimiento, hermanos. Y ese arrepentimiento y ese llamado trae un gozo. Nos invita a ese gozo que te falta. A ese gozo que siempre andas enojado, ese gozo que siempre estás recoroso, ese gozo que no estás satisfecho. Nada te satisface. Y los buscas en todas las cosas y nada te trae placer más que te trae miseria. Y Él te está invitando a un gozo verdadero. Y eso es lo que vemos claramente en la vida de Leví, cuando Cristo le dice, sígueme. Y Leví contestó ese llamado y se volteó de su vida vieja, de su vida pecaminosa, de su vida de maldad, a ser una nueva criatura.
Y ahora no puede más que compartir con todos que escucharán. Es una marca de un verdadero creyente. No nomás te pasa al principio, es una vida, un estilo de vida donde siempre es un gozo compartir el evangelio. Venimos y nos congregamos en la iglesia, nos da gozo de estar aquí. No importa qué hagamos, hermanos. No importa qué pierdamos. Estamos equipándonos aquí, nada nos quita de hacer esto y para compartir después con otros. Todos sus amigos publicanos, todos sus amigos pecadores, los llamó a su casa para que pudieran ellos conocer a Cristo. ¿Qué ven en tu vida? ¿Qué vemos en la vida de Mateo? Oh, Mateo se hizo un flojo y no trabajó. No, sí, pero ya no era igual, ya dejó su trabajo, su negocio, su maldad. Ahora lo que lo movía era seguir a Cristo. El trabajo y todo lo que había en su vida era alrededor de su obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia, hermanos. Y con gozo lo hacía, con gozo lo hacía. Y Cristo llama a todo pecador, llama a todo pecador. Pero quiero que sepan algo que es claro aquí. Cristo llama a todo pecador para que se arrepienta, no para que se quede pecador. Cristo no te llama como pecador para que sigas como pecador, sino te llama como pecador para que te arrepientas. Y cuando Cristo llama a un pecador, el Espíritu Santo te convence de tu pecado y puedes ver todo lo feo, la falta de obediencia, la falta de alcanzar, pero entiendes la gracia de Dios. Te ilumina en el entendimiento de Cristo, te ilumina en el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento para que nada se ponga enfrente de ti y seguirlo. Él hace que tú tengas una nueva voluntad. Él te deja y te da el poder de poder agarrar a Cristo, amarlo. Y el resultado es que el pecador libremente, queriendo, se arrepiente y confía en Cristo para su salvación. En Cristo y solo en Cristo para su salvación. Esa es la poderosa palabra de Cristo. Esa es la única explicación en la Escritura que tenemos para la conversión de un pecador como Leví, que después se hizo el apóstol Mateo. Mateo quiere decir regalo de Dios. ¿Qué es tu nuevo nombre? Tu vida. ¿O todavía traes el nombre antiguo? Hermanos, Dios nos llama esta Navidad para tener un gran gozo, porque Él vino para esa razón, para un mundo caído de pecadores. Y el Dios vivo vino en persona, se hizo hombre en Cristo Jesús para invitarte a un compañerismo en el mismo, transformante, que te dará nuevo y te dará una razón para tener un gozo en tu corazón para siempre. Para siempre, hermanos. Esa es la invitación. Ahora, después de esta invitación, Dios demanda de ti que le contestes esta mañana. Cristo te está hablando. Te está diciendo esta mañana, sígueme. Sígueme. Vino por ti. Ahora es el día de contestar esa salvación. ¿Qué estamos celebrando, hermanos? ¿Como el mundo? ¿O como gente que ha sido llamada y ha contestado al llamado de seguir a Cristo?
Es un regalo, el regalo más grande y más maravilloso que el mundo pudo tener. Feliz Navidad. Y que el amor de Cristo los agarre grandemente para que puedan seguirlo en perseverancia. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque como dijo Martyn Lloyd-Jones, Señor, que la palabra, como dijo citando a Pablo, dijo el poder del reino de Dios no viene en palabra, sino en poder. El reino de Dios no viene en palabra, sino en poder. Podemos decir todo lo que quieramos, Señor, pero todo está en la manera en la que vivimos. Señor, que podamos examinarnos esta mañana, quizás si hemos llegado a un arrepentimiento y hemos todo este tiempo, Señor, todos estos años hemos pensado que te estamos siguiendo, pero hemos estado equivocados. Que ese orgullo, Señor, lo quites y nos puedas dar el entendimiento, darnos una asesoría, Señor, de nuestros corazones verdaderamente. ¿Te estamos siguiendo, Señor? ¿O nomás estamos tratando de vivir una vida buena? Pues hoy es el día para ti. Para eso vino Cristo. Y no nomás en esta Navidad, sino todos los días que vivas y que te despiertes, tienes esta oportunidad. Que hoy sea ese día que seas restaurado. O quizás sí, Señor, a lo mejor te hemos seguido, pero las presiones de este mundo, las cosas alrededor de nosotros, hemos dejado que tomen otros ídolos tu lugar. Señor, revela qué es lo que nos para de verdaderamente seguirte. ¿Qué es lo que nos para, Señor, que podamos tener esta vida radical? ¿Qué es lo que tenemos miedo, Señor? ¿Qué es lo que nos quita o nos obstiene, Señor? ¿Qué barreras, Señor, se han puesto en nuestras vidas? Y esta Navidad no nomás es una Navidad de un llamado a arrepentimiento, sino es de un llamado a reconciliación, Señor, un llamado a renovarnos. Y quizás necesitamos renovarnos esta mañana, Señor. Con esta palabra, quizás hay que examinarnos. O quizás, Señor, no hay esperanza en ti. Crees que eres un pecador muy fuera de la mano de Dios. Pero esta mañana Cristo te está llamando y te está invitando. Porque Él vino no para el justo. Él vino no para aquel que no está enfermo. Él vino para el enfermo. Señor, que puedas iluminarnos. Y le pedimos ahora al Espíritu Santo, Señor, que mueva nuestros corazones. Que nos ayudes a ver, Señor. Que tu palabra sea predicada y que sea agradable a ti, Señor, esta mañana. Que el nombre de Cristo sea exaltado para tu honra y para tu gloria. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.